Hola, les saluda Sebas Kun y el día de hoy he realizado un video análisis de una de las series animadas más populares y comentadas de los últimos tiempos, así como también una de las más odiadas y criticadas, y tal y como lo dice el título. Se trata de Hazbin Hotel. ¿Pero por qué decidí nombrarlo, un purgatorio, como también lo expongo en el título del video? Pues, porque a pesar de que la serie hasta lo que va actualmente de esta, se desarrolla en el infierno y en el cielo, la experiencia de ver la misma y las cosas que te hace sentir son tal y como se describe que sería el purgatorio. De llegar a existir, un incierto camino de altas y bajas, de luces y sombras, de tanto cosas positivas como negativas, eso es Hazbin Hotel. Con tanto potencial y conceptos interesantes pero varios de estos mal ejecutados, personajes entrañables pero con poco desarrollo, y es a esa clase de contraste a la que me refiero cuando comparo la historia creada por Bipsy Pop con el purgatorio. Aclaro por si las dudas, no se trata de un tipo de teoría sobre que el hotel fundado por Charlie Morningstar sea en sí mismo el purgatorio o alguna variante de este, aunque a decir verdad, su propósito y funcionalidad se aproximan bastante a la definición que conocemos del mismo. Pero no es en eso en lo que se centra este video, sino en hacer un análisis y crítica de la serie como tal, de varios de los puntos buenos y malos que ésta tiene. Así como también de aquellos que tienen aspectos tanto buenos como malos en su desarrollo y ejecución, abordando algunos de los temas y personajes que más han captado mi atención dentro de la misma, así que sin más, comencemos. Argumento central. Como sabemos, el argumento central de la serie es que la princesa del infierno Charlie decidió crear un hotel a través del cual los pecadores condenados a estar en el infierno por la eternidad pudiesen tener la oportunidad de redimirse y purificarse de sus pecados para así poder ascender al cielo. Esto se debió a los exterminios que empezaron a darse anualmente de la población del infierno 7 años atrás de que los acontecimientos de la serie tuvieran lugar. Para decir si este argumento es bueno o no lo es, primero tenemos que detenernos a tener en cuenta qué tipo de serie es Hazbin Hotel, de qué géneros está conformada y hacia qué público va dirigida. Y lo que sabemos es que se trata de una serie animada que combina los géneros de comedia musical, fantasía oscura y humor negro, siendo la misma dirigida a un público adulto pero principalmente, jóvenes adultos. Añadiendo también a esto, el componente de que desde un inicio Bipsy Pop expresó que el concepto alrededor del que gira la serie como tal, es el de una princesa al estilo Disney, situada en el infierno, con todo lo que ello implica. Partiendo de esa base, y teniendo en cuenta que otras series como South Park, La Casa de los Dibujos, entre otras, comparten los mismos géneros que Hazbin, siendo ambas también comedias de humor negro. Con la diferencia de que estas son sátiras y no musicales. Tengo que decir que nunca fui testigo de que a las mismas se les juzgara por no ser lo suficientemente profundas y coherentes en su trama como suele suceder con Hazbin Hotel. Es cierto que el argumento de esta es esencialmente profundo y trascendental, pero South Park también es considerada una serie de crítica social en la que muy pocas veces se ha reparado en la profundidad de esta. Mientras a Hazbin se le critica muy duramente por esto. Y no debemos perder de vista que la serie es una comedia de humor negro con pinceladas de musical de Disney, por lo que no tiene por qué tener tanta complejidad y profundidad y no hay por qué pedírselo tampoco, aunque de igual forma puede tenerlo. Pero esto es algo opcional. Así que sí, creo que a Hazbin Hotel se le juzga muy duramente y más de lo que se merece. Sin embargo, el hecho de que la misma no tenga por qué contar con un argumento y tramas totalmente lógicas y un desarrollo perfecto de los acontecimientos que en ella se dan, no significa que como mínimo, esta no deba contar con bases que sostengan su argumento principal de forma coherente y dándole a este la suficiente credibilidad, pues eso es algo que debe tener cualquier serie sea del género que sea. Aunque si esta es una comedia de recuentos de vida, no necesariamente debe cumplir con esto, pero ese es otro tema, pero es en este punto en el que la serie flaquea y presenta muchas de sus falencias en mi opinión. Para empezar, el argumento de que los pecadores puedan redimirse y liberarse del infierno, habiendo sido perdonados por sus pecados, me parece que es un argumento bueno y bastante sostenible. La redención es algo en lo que muchas personas creen tanto dentro como fuera del cristianismo, y aunque la mayoría de ellas piensan en la misma como algo que se da o se tiene que dar mientras los individuos aún se encuentren con vida. Existen algunos conceptos como lo son precisamente la idea del purgatorio, y así también la idea de la reencarnación, la cual está bastante asociada con la idea de la redención. Misma que, hay quienes sostienen que el cristianismo primitivo también creía en ella pero después de 500 años aproximadamente, se sustituyó por la creencia en el cielo y en el infierno.
Y pese a que no hay tantas pruebas como para catalogar esta afirmación como indudablemente cierta, existen varios pasajes bíblicos que hacen alusión a la misma además de desde luego ser la reencarnación una creencia firme en múltiples religiones y doctrinas alrededor del mundo, como el hinduismo y el budismo. Entonces tenemos pues, que la idea de la redención, purificación y un nuevo comienzo para las almas no es algo que la serie haya inventado, y ésta se ha manifestado en múltiples lugares a lo largo del tiempo. Aunque de formas distintas a como nos lo plantea Jasper Hotel, pero siendo igual en esencia. Así que por ende, todas las formas posibles de redención se dirigen a un mismo camino, que es el de brindarle nuevas oportunidades a las almas o espíritus de aquellos seres que lo necesiten para así poder ascender a un plano superior. Siendo en este caso, el cielo. No obstante, para que pueda existir una redención primero tiene que haber un castigo, una expiación por los males y pecados cometidos y de ser posible, también un resarcimiento por el daño que se causó. Y es en este punto en el que la serie deja bastante que desear, pues el infierno que ésta nos presenta es un mundo de caos y oscuridad en el que gobierna el conflicto, los vicios y el mal literalmente, es decir, los demonios más crueles y malvados son los que se alzan por encima de los demás sometiendo al resto, quienes sí experimentan dolor y sufrimiento ocasionado por la voluntad de los más poderosos. Siendo que quizás algunos de estos sí tengan culpas y condenas por las que pagar y merecen sufrir por ellas. Pero otros más bien fueron producto de un entorno hostil que no les dejó muchas alternativas a su alcance o fueron víctimas de su propia debilidad y circunstancias. Pero los más malvados y fuertes están allí, saliéndose con la suya y obteniendo cada vez más poder, más bien pareciera que se tratara del mundo humano de Berserk, o de nuestro propio mundo. Y hay quienes dicen que Bitsipop hizo esto a propósito, ya que existe una idea que sostiene que el verdadero infierno es aquel en el que las personas buenas sufren mientras las malas triunfan. Y también ella en el livestream realizado el 7 de noviembre de 2019, Surprise Jasmine Hotel, Q&A. Expresó que el infierno en Jasmine Hotel es un reino altamente elaborado que castiga a su población sin tortura directa e interminable según sus representaciones religiosas. Y que más bien el castigo en él se deriva de su estado continuo de violencia y caos en el que se espera que los demonios y pecadores sufran y experimenten constantemente incidentes por toda la eternidad. Pero me pregunto, ¿de qué forma han sufrido o están sufriendo los Beast, Alastor y el resto de overlords y demonios sedientos de sangre, control y sufrimiento? No es como que se les vea muy afectados por el constante caos y violencia que se vive en el infierno, o que podamos ver que si bien ellos esclavizan y torturan a otros pecadores inferiores en jerarquía y poder, a su vez ellos también sean sometidos a una especie de castigo o tortura perpetuada quizás por exorcistas angelicales u otros seres creados exclusivamente para eso, cosa que sería lo más justo aunque suene un tanto descabellado. Pues se supone que el infierno es eso, un lugar o dimensión de condena, en donde entre más malo seas y más pecados hayas cometido, mayor será tu castigo y tu sufrimiento. El único castigo, si le podemos llamar así, para los pecadores crueles y poderosos se dio a partir del exterminio, que literalmente es acabar por completo con su existencia, así que tampoco es que sea un castigo como tal. Siendo que este exterminio comenzó hace tan solo 7 años al parecer y por motivos que no tenemos claros aún, pero fue hasta que este se dio que la princesita Disney empezó a preocuparse por su pueblo en el infierno. Porque claro, antes de esto no tenía ninguna razón o motivo por el cual preocuparse, después de todo una buena parte de su población parecía estar gozando plenamente del status quo del lugar, y los que no, los que verdaderamente están oprimidos, sufriendo y pagando culpas por demás probablemente ni siquiera los conocía ni sabía de su historia o su situación hasta que conoció a Angel Dust. Ok, creo que me estoy desviando del argumento hacia los personajes. Pero a lo que voy es a que ella no tomó cartas en el asunto, hasta que no vio descender a los ángeles desde el balcón de su palacio, solo entonces allí fue que empezó a interesarse por la redención. Tema que como ya expresé, me parece sumamente válido pero sumamente mal planteado y ejecutado dentro de la obra. Ahora bien, si me preguntan si yo personalmente estoy de acuerdo con que todos los pecadores merecen el perdón, la redención y el paraíso, definitivamente mi respuesta es, no. Pero pienso que varios de ellos sí lo merecen, como Engel, Serpanties, Cherry Bomb, entre otros. Y antes de pasar al siguiente punto de este análisis, el cual se trata de los personajes, quiero agregar algo más acerca del infierno creado por Bitsipop. Y es que no es que esté en contra de que existan jerarquías como tal en este, pero sí que creo que independientemente de estas, todos deberían sufrir y pagar su condena de una u otra manera.
Pero aún así, el concepto de los overlords, los imps y los 7 pecados capitales con sus respectivos anillos infernales, me parece que está muy bien elaborado. Aclaro que no he visto Helluva Boss, pero sí sé un tanto de su lore. En especial los overlords me parecen sumamente interesantes, como cada uno de ellos representa un arte o invención humana: Alastor la radio, Carmila las armas, Maestro la música clásica, etc. Es algo que tiene mucho sentido, ya que si los pecados capitales representan formas del mal primitivas, por definirlo de algún modo, el que los soberanos pecadores representen expresiones de la creatividad humana mediante las cuales ésta puede ejercer su poder y que también pueden ser tergiversadas para el mal, me parece algo que conlleva mucho valor y poder simbólico, lo que a su vez enriquece en gran medida el universo de una historia, aunque también es verdad que este punto tampoco se ha explorado ni explotado tanto como podría hacerse. Pero ahora sí, pasemos al siguiente punto a tratar, que son los personajes. Bien, creo que puedo explayarme en este punto, y como me gusta casi siempre comenzar por las cosas buenas, en este caso también empezaré por quienes a mi parecer son los personajes que han sido mejor desarrollados y trabajados dentro de la historia, para posteriormente ir descendiendo hasta el abismo, en donde se encuentran los peores personajes que ésta nos ha dado hasta ahora. ¿Y quién mejor para empezar que Sorcantias, un personaje tan entrañable como interesante? Tal vez el tratamiento que ha tenido su historia y las tramas que le rodean no tengan siempre la mejor ejecución, pero sin duda las cuestiones que se nos plantean a través de él son bastante complejas y podría decirse que también originales hasta cierto punto. El pecado por el cual este cayó al infierno no fue la culpa, como piensan algunas personas, ya que ésta no constituye un pecado como tal, sino más bien, el pecado de la omisión. El pecado de la omisión es bastante menos conocido que los pecados de comisión, o dicho en otras palabras, aquellos que se realizan por medio de las obras o acciones, y también están los pecados cometidos a través de la palabra. Pero los pecados o el pecado de omisión es aquel que consiste en no hacer o decir algo cuando se tiene la posibilidad de hacerlo, y cuando el hacerlo implique un bien para el prójimo o el evitar que se cometa un mal o una injusticia. En el catolicismo este pecado se encuentra claramente establecido, como podemos ver en la oración llamada Yo pecador o confiteor, que inicia diciendo así: Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, determinando así que es posible caer en este tipo de pecado. Algunos versículos de la Biblia también hacen referencia a este, siendo uno de estos Santiago 4:17, que declara: y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Y asimismo tenemos también el relato del buen samaritano, que cuenta que un hombre había sido golpeado y abandonado en necesidad de ayuda, pasando a su lado un sacerdote y un levita. Ambos conocían las circunstancias, pero decidieron no hacer nada. El tercer hombre, un samaritano, se detuvo a mostrar compasión al hombre en necesidad, siendo que en este caso, Pendleton tenía la posibilidad de quizás haber evitado que el criminal que vio desde su ventana siguiera cometiendo más atrocidades si le hubiera dicho a las autoridades de lo que él había sido testigo, pudiendo asimismo salvar a algunas de sus víctimas. Y sí, sin duda hubiese sido algo sumamente peligroso, dado que, como él dijo, se trataba de un cliente suyo y un sujeto poderoso, por lo que era totalmente normal que sintiera miedo de hacerlo. Pero muchas veces hacer el bien implica arriesgarse a que algo malo te pueda llegar a suceder, o también que el ayudar a otros de alguna manera termine afectándote o tengas que privarte de una u otra cuestión. Sin embargo, eso es algo de lo que muchas personas justas están conscientes, pues saben que el camino del bien muchas veces exige el anteponer el bienestar del prójimo antes que el nuestro. Así que Sorcantias falló como muchas personas más en su lugar pudieron también haberlo hecho, y reconoció su culpa. Asimismo pudo enmendar su error, gracias a que en la batalla final de la primera temporada se atrevió a arriesgarse a unas sabiendas del peligro que implicaba, con el fin de intentar proteger a otros y evitar que sucediera una tragedia. Justamente lo que no pudo hacer cuando aún estaba vivo. Entonces tenemos que Sorcantias es un gran personaje cuya historia nos da el mensaje de que podemos enmendar nuestros errores y dejar atrás nuestros miedos. Teniendo también momentos muy buenos, como cuando le explica a Cera a través de la canción Mad to Live que la dualidad tan compleja de los seres humanos se da muchas veces a causa precisamente del miedo. Del miedo a hacer lo correcto, pero también del miedo en todas sus manifestaciones, del miedo a estar solos, a dañar a quienes son importantes para nosotros, a no cumplir con las expectativas. El miedo en sí mismo que genera el estado y la condición de ser humanos.
Y lo hace de una forma en que nos es posible comprender y conectar con él, lo que hace que sin duda su personaje sea de los más ricos en aportes para la obra hasta ahora, además de, como lo dije antes, ser de los más entrañables. Y también está el hecho de que me gusta mucho su diseño y la pareja que hace con Cherry Bomb. Y continuando con los buenos personajes, es momento de hablar de mi personaje favorito dentro de la serie, el cual no es otro que Angel Dust. Angel no solamente es que sea un personaje interesante o carismático, sino que además es multifacético, pues este nos presenta distintos aspectos de las problemáticas por las que pasamos los seres humanos. Mismas que nos llevan a tomar malas decisiones que a su vez nos conducen al sufrimiento, pero también la posibilidad que tenemos de corregir nuestro camino y volver a empezar. Pudiendo ser capaces de ver un horizonte quizás distinto y más agradable para nosotros, el camino de Angel no es el camino del héroe ni del villano, sino del ser humano con sus altas y bajas. Su historia es por mucho la mejor escrita y elaborada de las que nos han presentado hasta ahora, lo que lo convierte a mi parecer en el mejor personaje de la serie, aunque sé que esto último no necesariamente debe ser cierto. Pues como digo siempre en estos videos de reseñas, esta es solamente mi percepción y mi opinión. Tenemos pues que al inicio de la serie, este se nos presenta como alguien superficial al que solo le interesa divertirse, conseguir drogas y delicioso, pero es también casi desde sus inicios, en la canción que salió después del piloto, Addict, que se nos revela que, él sabe que hay una razón por la que llegó a pedir ayuda, y que quizás las cosas no sean tan terribles en este hotel, refiriéndose al Hotel Hazbin, denotando así que en el fondo siempre tuvo el deseo de que las cosas cambiaran. Y a partir de allí es que podemos ver el inicio de la historia de redención de Angel. Siendo que durante toda la primera temporada pudimos ver cómo este fue avanzando gradualmente, de tener en un principio una actitud apática y pesimista con respecto al futuro del hotel y lo que se hacía en él. A posteriormente pasar a asimilar que si bien su situación es bastante dolorosa y complicada, el primer paso es aceptarla y dejar de fingir y ocultar sus emociones y el cómo realmente se siente, e incluso el poder llegar a afrontarla con humor. Pues el hacer esto y el compartir sus aflicciones quizás con quienes están en una situación igual o similar a la de él, harán el peso de la carga más liviana. Y pudo dar este paso gracias a Hosk, que fue quien le hizo ver esto y a partir de allí, lo que resta de la primera temporada y llegando casi al final de la segunda. Continuó avanzando exitosamente involucrándose cada vez más con lo que hacía dentro del hotel, explorando y manifestando libremente sus sentimientos y dejando atrás sus vicios y adicciones. Pero como suele suceder en muchos arcos de personajes, sobre todo los que son complejos, muchas veces se tienen recaídas como la que Angel experimenta al final de la segunda temporada, siendo que en este caso no es una recaída voluntaria, sino que se siente obligado a seguir obedeciendo a Valentino principalmente para proteger y no hacerles daño a sus seres queridos, pero sean voluntarias o no. Las recaídas muchas veces hacen que los personajes regresen casi al punto de partida en el que iniciaron, para después volver a avanzar y esta vez de una forma más certera y definitiva, hasta llegar finalmente a la meta que se han trazado. Y la verdad es que espero que esto pase con Ángel en la siguiente temporada, pues según la información que se nos ha dado, parece que la misma tratará más acerca de él, por lo que por fin podremos conocer toda su historia. Algo que sin duda lo hará incluso un personaje más completo e interesante de lo que ya lo es a pesar de que prácticamente conocemos solo una parte de él. Espero ver su historia y también su redención, una redención que es anhelada no únicamente por él sino por gran parte del elenco de la serie y de nosotros los espectadores también. Espero ver su redención y que acaben de una vez por todas con el desgraciado abusador de Valentino, quizás contando para ello con la ayuda de su hermana Molly, quien está en el cielo y tal vez consiga una especie de permiso para poder aniquilar demonios. También espero de verdad que Angel pueda quitarle protagonismo a Charlie en la siguiente temporada, ya que sería lo mejor no solo para él sino para todos. Ok, creo que ya me estoy volviendo a desviar. Y aunque quizás él ahora menos que nunca se sienta merecedor de obtener la redención, pues sabe que fue un espía de Vox durante un tiempo dentro del hotel, la realidad es que tampoco fue que afectara demasiado a Charlie y compañía. Pues para empezar no pudo haber sido un espía desde el inicio, ya que si recordamos el episodio 2 de la primera temporada, la radio mató a la videoestrella, vemos que Vox le pregunta a Valentino si puede usar a Ángel para ello. A lo que éste le contesta que no porque ni siquiera le respondía sus llamadas, así que deciden usar a Sorprendias, por lo que probablemente el que Angel se hubiera vuelto espía a causa de la hipnosis de Vox ocurrió hasta después de la mitad de la primera temporada o incluso hasta la segunda. Siendo que además lo único que podría decirse que fue su culpa que pasara,
fue que el demonio de la televisión se enterara de que Lucifer no podía lastimar a los pecadores, pero todo lo demás ocurrido antes y después. Básicamente no fue culpa de él sino de varios otros personajes que se encargaron de que Vox consiguiera el poder y la credibilidad que tanto anhelaba, siendo la mayor culpable de esto, la propia Charlie. Así que Angel no debería sentirse tan culpable por eso, principalmente también por todas las estupideces que ha cometido la princesita para con él, pero ya hablaremos de eso más adelante. En conclusión, sé que podremos seguir viendo a lo largo de la serie, más sobre este gran personaje, solamente espero que lo que nos falte por ver ya no sea tanta desdicha y sufrimiento, sino la felicidad, paz y redención que se merece. Y bajando algunos peldaños en cuanto a la calidad narrativa de ciertos personajes, pasemos ahora a aquellos que independientemente que sean de mi agrado o no lo sean, su construcción, participación y coherencia no ha sido la mejor. Dejando hasta cierto punto mucho que desear, pero tampoco es que puedan ser catalogados como malos personajes, puesto que su personalidad, aura o motivaciones han aportado cosas positivas a la serie, a su concepto y a su universo. Bajo esta definición creo que podrían entrar la mayoría de los personajes de Jasmine Hotel, pero no hablaremos de todos ellos en estos momentos. De hecho ni siquiera me detendré mucho en este punto dado que si no el video quedaría demasiado extenso también. Pero sí mencionaré a 3 de quienes están en esta categoría y a quienes desde ya puedo decirles que les haré un video aparte enfocándome únicamente en ellos. Ya que los 3 son de mi agrado y cuentan con aspectos sumamente interesantes que dan para hablar muy extensa y específicamente sobre estos. Estoy hablando de Alastor, Lucifer y Vox, a quienes como digo, les haré un video propio, así que por ahora solo me limitaré a decir, que siento que Vipsipop tiene la mala costumbre de enaltecer primero a algunos de sus personajes, llenándolos de carisma, presencia y haciendo que impongan respeto ante todos los demás, para después hacerlos caer estrepitosamente o simplemente hacer que todas las expectativas alrededor de ellos se queden bastante cortas. Y que no sé por qué específicamente en la segunda temporada, a aquellos a quienes les dio las mejores canciones que están dentro de esta, después los hizo vender la mayor cantidad de humo que también hay dentro de esta. Pero bueno, ahora pasaremos a hablar de aquellos a quienes sinceramente no deseo hacerles un video propio, pues solo de pensarlo me da una mezcla entre coraje y pereza, y sí. Me estoy refiriendo a quienes se encuentran en el fondo del averno como personajes, aquellos cuyo arco, desarrollo y personalidad han sido un completo despropósito y lejos de aportarle han restado la calidad y muchas cosas positivas que la obra pudo habernos dado. Y no por nada el punto de menor calidad de lo que va hasta ahora de la serie, tomando en cuenta también el piloto, es a mi parecer la primera temporada, misma que se centra en darle foco justamente a los 2 peores personajes dentro del universo de Jasmine Hotel que existen hasta ahora, Adán y Charlie, y es que simplemente la trama, motivaciones y propósitos de ambos carecen totalmente de sentido. Creo que a lo largo del video ya habrán notado mi evidente descontento y desagrado hacia el personaje de Charlie, el cual sé que es compartido por muchos fans de la obra. Sencillamente es la peor protagonista que la serie nos pudo haber dado. Tan es así que cuando estoy viendo la serie con entusiasmo e interés por las tramas e interacciones de otros personajes y luego toca una escena de ella, este interés se desvanece instantáneamente. La princesita es un fracaso a nivel de personaje y también a muchos niveles más dentro de su propio mundo, tan es así que al final de la segunda temporada, le da a Baggy la gerencia del hotel para que sea ella quien lo administre mientras la rubia, consciente de su incompetencia, decidió tomar un rol secundario al respecto. Y bueno, tampoco es que Baggy esté tan lejos de su novia y de Adán en cuanto a ser un mal personaje, si lo más interesante que hizo esta temporada fue tener un drama interno por querer cambiarse de nombre. Y como repito, Charlie es un fracaso manteniendo a flote su propio proyecto, es un fracaso como guerrera, es un fracaso como la autoridad que es dentro del infierno y principalmente, es un fracaso como amiga. Y donde puede verse más este punto es justamente todo lo relacionado con Angel Dust y Sorcandias. Es irónico e ilógico cuánto se lamentaba por la muerte de la serpiente y la tristeza que decía tener al recordar su sacrificio, no obstante. Luego de que Emily le diera la noticia de su redención e inmediatamente después la princesa se asomara a la ventana y viera la mala propaganda hecha por Vox. Esto olvidó mágicamente la tristeza que sentía por su amigo y la alegría que en teoría ahora debería tener al saber no solo que se encuentra vivo sino que además logró ascender al paraíso. Pero nada de eso pareció importarle en lo absoluto, porque en ese mismo instante le dijo a Baggy que no podía soportar que el demonio de la tele la llamara farsante.
Y que tenía que hablar con él de inmediato para restregarle la noticia de la redención de Sor Candias, reemplazando el momento de genuina paz y felicidad que tendría que haber sentido por la noticia de Sor Candias, es decir, instrumentalizó la salvación del alma de su amigo reduciéndola a una prueba que sustenta su hipótesis. Y bueno, con respecto a Ángel la cosa va escalando cada vez peor, no conforme con que en la primera temporada provocó que aumentaran los maltratos del desgraciado de su jefe hacia él. Y el haberlo menospreciado porque estaba maravillada con su nuevo huésped Sor Candias, en esta segunda temporada definitivamente llegó al límite. Y ni siquiera es que lo peor haya sido que de nuevo, haya instrumentalizado a uno de sus amigos para probar que sus creencias son ciertas, obligándolo a redimirse cuando ella ni siquiera tenía claro en lo que esto consistía. Y en el proceso escudriñando en su pasado y provocando que saliera a la luz una dura y dolorosa verdad sobre él, lo que es aún peor que esto, es que llegó a ponerlo a él, a su alma, en inminente peligro. Ok, quizás hayan muchas personas que no hayan reparado en este detalle, algo que es normal y comprensible dada la gran cantidad de información que la serie pretende darnos en tan poco tiempo. Pero lo que ocurre es que justamente cuando Emily bajó a decirle a Charlie que Sor Candias estaba vivo, le mencionó claramente también que el cielo había decidido cerrar sus puertas por miedo a que el infierno contraatacara. De hecho fue lo primero que le dijo, y cuando la rubia tonta estaba junto a Boss y Velvet decidió que la mejor manera de probar su teoría y cerrarles la boca era forzando a que él se redimiera. Pero ella nunca se detuvo a pensar, que en el remoto caso de que esto diera resultado, no sabía con certeza hacia dónde iría el alma de su entre muchas comillas, amigo. Porque si el cielo estaba cerrado cegaramente no podría entrar en él, regresar al infierno después de partir de este tampoco sería una opción muy viable, lo que nos deja con la respuesta con mayor grado de probabilidad, que su alma desapareciera. Que su alma desapareciera como todas aquellas que han sido aniquiladas por los exorcistas y también el alma de Adán y muchas de sus guerreras en la batalla contra el hotel. Como digo, no se sabe con certeza lo que hubiera ocurrido. Pero existía esa cruel y terrible posibilidad en la que ella no había reparado ni por un instante al momento de hacer su estúpida y ridícula dinámica frente a sus adversarios. Por ello, pienso que para ser alguien que en teoría se encuentra muy preocupada por el destino y la salvación de las almas, misión que ella se autoimpuso. Su proceder y sus acciones dejan mucho que desear e incluso denotan lo contrario a lo que ella afirma querer. Y yendo ahora con el ex líder de Los Ángeles Exorcistas, Adán, bueno, sencillamente él es la descripción gráfica de lo que vendría siendo un regalo llamativo y bien empaquetado, pero que al abrirlo te das cuenta de que este está vacío. Es innegable que el personaje posee carisma, buen diseño y hasta buenas canciones, pero si intentamos adentrarnos en su trasfondo, motivaciones y desarrollo, nos topamos con que simplemente es imposible hacerlo porque estos son inexistentes. Lo único que pudimos llegar a conocer de él es que era un tipo ególatra, misógino y sanguinario que por eso mismo disfrutaba de los exterminios de demonios en el infierno, y claro, que fue el primer hombre sobre la faz de la tierra. El primer hombre. El primer hombre quien fue traicionado por sus dos esposas, Lilith y Eva, por culpa de Lucifer y que luego tuvo frente a él al fruto de la primera traición que sufrió. Un fruto producto de la unión del ángel caído y la primera mujer sobre la tierra que no es otro que Charlie. Pero a él pareciese que no le importó en lo más mínimo de quien ella se trataba, solamente la trató mal y se burló totalmente de sus objetivos porque sí, o al menos eso fue lo que nos dejó ver la serie. Pudiera ser que existiera el subtexto de que el odio y la hazaña que tenía contra Charlie se debieran a quien ella es específicamente. Pero eso es algo que la historia nunca nos dejó claro y hubiese sido sumamente interesante que enfatizaran más en este punto. En que Adán estaba decidido a hacerle la vida imposible a quien con su mera existencia le recordaba su fracaso y la traición que sufrió, una traición que cabe mencionar, que fue casi seguro que la tuvo bien merecida. Pero que al igual lo más lógico es que siguiera guardando rencor por esta, y sí, sé que esta trama que propongo podría parecer un tanto telenovelesca. Pero igual funcionaría bien y sin duda mucho mejor que presentarlo simplemente como un tipo idiota y patán solo porque sí. Tampoco me logra cuadrar del todo el que éste estuviera tan decidido y determinado a acabar con cuantas más almas pudiera en los exterminios, quiero decir. Es un hecho que era un ególatra y se sentía superior a la mayor parte de los demás por el mero hecho de ser el primer hombre y la primera alma humana en llegar al cielo, aun cuando ni siquiera hubiese hecho méritos importantes para merecerlo. Pero de eso a menospreciar a la mayor parte de su especie, misma que se encuentra cumpliendo su entre muchas comillas condena en el infierno.
Al punto de que le da lo mismo el que sus almas desaparezcan o el que no se sepa con exactitud cómo pueden las almas humanas llegar al cielo, me parece cuanto menos incoherente. Siendo que la representación que se ha hecho sobre la figura de Adán, por ejemplo en el manga y anime de Chumatsu no Valkyrie, es de alguien que desde su posición como el primer ser humano se considera una especie de padre para toda la humanidad y cuyo deber es defenderla, protegerla y tratar de poner en alto la imagen de esta, que si lo pensamos, es lo más lógico siendo él quien es. Entonces prácticamente siento que Charlie y Adán son como dos caras de la misma moneda, uno obsesionado con exterminar y la otra con salvar, pero sin un trasfondo claro y bien delimitado del porqué de sus acciones y motivaciones. Y esto debido en gran parte a que, como lo expresé casi al inicio del video, el infierno, el cielo y el conflicto entre ambos carece casi totalmente de sentido en el argumento que se nos ha dado en la serie hasta ahora. Y esto me lleva a concluir que aunque Jasmine Hotel cuente con muchas cosas buenas, como buenos personajes, buenas peleas y animación, buenos simbolismos y por supuesto, sus canciones, las cuales a mi parecer son muy buenas en su mayoría y de las que quisiera hacer más adelante una tier list, pues la verdad con el tema de los musicales me sitúo más bien en el medio, o sea no consumo mucho de estos pero tampoco los odio. Y siendo Jasmine el único que he visto en formato de serie, la verdad es que por ese lado lo he disfrutado mucho, pues como digo, me parece que sus canciones poseen una gran calidad, dándole también dinamismo y un toque muy característico y especial a la obra. Pero a pesar de todas las cosas positivas ya mencionadas, si aspectos como su argumento central y su protagonista, que en realidad son los aspectos más importantes de una obra, están dejando mucho que desear en este caso. Sencillamente esta no puede ser catalogada como una obra de buena calidad, por más que varios de sus aspectos secundarios sí sean buenos, pues el corazón de la misma claramente no lo es. Claro, tampoco estoy diciendo con esto que no me guste Jasmine Hotel, de hecho me considero un fan de dicha obra y quiero seguir viendo lo que ésta tiene para ofrecernos las próximas temporadas. Pero no por ello voy a negar que se trata de un placer culposo el que muchos podemos tener con esta serie, es decir, somos conscientes de que no es ni de lejos la mejor y de todas las falencias que ésta tiene, pero aún así, disfrutamos de verla y consumirla como el producto de entretenimiento que es. Agradezco a quienes hayan llegado hasta esta parte del video, y también os pido una disculpa por no poder abarcar todo lo que hubiera podido hacer en el mismo con respecto a la serie. Pues más que nada lo que deseaba era dar mi opinión y punto de vista de la mayoría de cosas que me fuera posible sobre la misma. Aún así espero que haya sido de su agrado, y si fue así saben que pueden darle a like, compartirlo con otras personas que creen que puedan tener interés en el mismo. Dejar un comentario y suscribirse al canal para ayudar a que este proyecto pueda seguir creciendo. Soy Sebas Kun y nos vemos hasta la próxima.